Hola, mi nombre es Yamil Tapia y hoy vamos a continuar con el avance de lo que viene a ser cinética. En este video vamos a ver la definición de lo que es componente base. Siempre cuando ustedes planteen un problema de cinética química, lo primero que tienen que hacer es buscar cuál es el componente base. ¿Por qué? Nosotros vamos a definir el componente base como aquel componente sobre el cual se basan los cálculos y todo lo que son los balances en la reacción química. Usualmente el componente base es el reactivo limitante. Ahora, la metodología para hallar o para determinar cuál es el componente base en una reacción química es la siguiente. Lo vamos a ver explicado con un ejemplo que me dice, se tiene la siguiente reacción. A más 2B forma C, la cual se lleva a cabo en un reactor tanque agitado, que tendrá una alimentación de 10 litros por segundo. La concentración en la alimentación se basa en una concentración inicial de A de 0,2 mol sobre litro y una concentración inicial de B de 1 mol sobre litro. Lo que me pide el problema es determinar cuál es el componente base, porque después sabiendo cuál es el componente base, nosotros podemos hacer los balances y también determinar la cinética. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se debe hacer es basarnos en dos partes, lo que son los datos y la parte de la reacción. La reacción tiene que estar bien igualada. En este caso me da una genérica que es A más 2B igual a C. Ahora, el componente base siempre va a ser un reactivo, siempre. En este caso nosotros tenemos dos reactivos, quiere decir que es o A o es B. Vamos a hacer el análisis para A y el análisis para B. ¿Cuál es el análisis? El análisis consiste en dividir la concentración inicial de ese componente sobre su coeficiente estequiométrico. Si hablamos de A va a ser concentración inicial de A sobre 1. Y si hablamos de B va a ser concentración inicial de B sobre su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. Y reemplazamos. La concentración inicial de A es 0.2, dividido entre 1, 0.2. Y la concentración inicial de B es 1, dividido entre 2, 0.5. Una vez tengamos estos números, nosotros podemos determinar cuál es el componente base. El componente base es aquel que tenga un menor valor numérico. En este caso, entre A y B, ¿cuál es el más pequeño? El de A. Entonces, por lo tanto, A va a ser el componente base. Listo. Todo esto me va a servir cuando yo haga mi primer balance, que es un balance, uno de los tipos de balance es balance por grado de avance. ¿Cómo definimos el grado de avance? El grado de avance es una magnitud que se simboliza normalmente con la letra de epsilon, que cuantifica la cantidad de los compuestos que se involucran en una reacción química. Pero nosotros vamos a identificar el grado de avance con la letra alfa, para no confundirnos posteriormente. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo igual. Tenemos la siguiente reacción química para que ustedes puedan ver qué es el grado de avance, que ya habíamos dicho que es lo que el grado de avance cuantifica qué cantidad de reactivos se consumió y qué cantidad de productos se formó. Digamos, tenemos la reacción genérica A más B forma C más D, cada letra o cada compuesto con su coeficiente estequiométrico. En este caso de A minúscula, de B minúscula y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se hace con el balance de grado de avance? Hacemos un análisis inicial en el cual vamos a decir que tenemos un poco de cada uno, de A, de B, de C y de D. Todo esto con los números de moles. Moles iniciales de A, moles iniciales de B, de C si tuviésemos y de D si tuviésemos. Ahora aquí hacemos el grado de avance. ¿Qué es lo que pasa? Lo único que nosotros hacemos en nuestro balance por grado de avance es multiplicar el coeficiente estequiométrico por el grado de avance que es alfa. En este caso de A va a ser menos A por alfa. ¿Por qué menos? Porque si es un reactivo sabemos que se consume, entonces va a llevar signo negativo. Y en el caso de C y D va a ser C por alfa y D por alfa. Y va a llevar un signo positivo porque se forma porque está en el lado de los productos. Y al final hacemos un balance a la salida. Quiere decir que para A, los moles a la salida de A van a ser igual a los moles iniciales de A menos A por alfa. De B, moles iniciales de B menos B por alfa. De C, moles iniciales de C más C por alfa. Y de D, moles iniciales de D más D por alfa. Entonces vemos que estamos haciendo un balance por elementos, por cada compuesto involucrado. A, B, C y D. Y por último, vamos a hacer un balance total.
Si nosotros sumamos todos los moles a la salida, tenemos los moles a la salida totales, que van a ser igual a la suma de todos los moles iniciales que teníamos, más C más D menos A menos B por alfa. Aquí lo que hice fue aplicar un factor común, saco de común el alfa, el grado de avance, y entre paréntesis lo que no es grado de avance, en este caso, cada uno con su signo, menos A, menos B, C y D. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace un balance por grado de avance? Aquí es muy importante haber definido anteriormente qué era el componente base, porque a partir del componente base nosotros vamos a hallar el valor del grado de avance. Vamos a decir que en esta reacción química el componente base es A. Por lo tanto, la definición del grado de avance va a sacarse del balance de A. Tenemos que los moles a la salida de A es igual a los moles iniciales de A menos A por alfa. Entonces nosotros vamos a despejar alfa, que es el grado de avance. Este pasamos a sumar al lado izquierdo y luego moles a la salida pasamos a restar. Y el A, el coeficiente, pasa a dividir. Y tenemos la definición del grado de avance en función a nuestro componente base. Y todo esto para reemplazar la definición en cada uno de los balances. Pongámosle en el balance de B. Los moles a la salida de B van a ser igual a los moles iniciales de B menos B por alfa. Pero yo ya sé que es alfa. Alfa es igual a la definición con el componente base. Entonces lo único que me queda hacer es reemplazar. De la misma forma, si yo quiero hallar cualquier valor de cualquier componente, puede ser de los de C, de los de D o los totales, solamente me queda reemplazar la definición de grado de avance, que ya lo tenía especificado en función del componente base. Reemplazo y listo, ahí quedó. Y por último, el concepto que vamos a ver va a ser el balance por conversión. Pero primero hay que definir qué es conversión. Nosotros podríamos decir que conversión es el porcentaje o la cantidad de reactivo que se convirtió en producto. Normalmente, nosotros hablamos de la conversión del componente base. El grado de conversión nosotros lo vamos a simbolizar con una letra X sub, dependiendo de cuál es el componente base. Si el componente base fuera A, sería X sub A. Y se define como los moles iniciales de ese componente menos los moles a la salida sobre los moles iniciales. En sí, el grado de conversión es saber qué cantidad de reactivo de componente base reaccionó en la reacción química. Entonces lo que vamos a hacer para no hacer demasiado trabajo, vamos a hallar la relación entre el grado de avance y el grado de conversión. Teníamos nosotros eso a partir del grado de avance. Y me quedó esto. Si nos damos cuenta es casi parecido a la conversión, con la única diferencia de que la conversión está dividida entre los moles iniciales de A. Entonces, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por los moles iniciales de A y dividir sobre los moles iniciales de A. Entonces, si hago eso y saco el coeficiente afuera, veo que acá se me forma la definición de conversión. Entonces quiere decir que grado de avance es igual a número de moles iniciales de A sobre el coeficiente de A por la conversión de A. Entonces solamente reemplazo. Digamos, quiero reemplazar en el balance de B. Tengo eso. En vez de colocar la anterior definición larga, voy a colocar la definición con el grado de conversión. Nosotros sabíamos que grado de avance va a ser igual a moles iniciales de A sobre A por conversión de A. Entonces aquí haciendo un arreglo, voy a colocar que el coeficiente de B pasa acá y los moles de A pasa acá. Y factorizo moles iniciales de A, que es mi componente base. Me va a quedar número de moles iniciales de B sobre número de moles iniciales de A. Y número de moles iniciales de A lo saco y queda lo demás. Entonces, a partir de eso nosotros podemos hacer un análisis. Vamos a generalizar el balance. ¿Qué quiere decir esto? Me estoy dando cuenta de que todo tiene la misma forma. Los moles iniciales de cualquier compuesto van a ser igual a los moles iniciales del componente base por la relación entre los moles de ese componente al inicio sobre los moles iniciales del componente base más el coeficiente del compuesto que yo quiero hallar sobre el coeficiente del componente base por la conversión del componente base. Y si el problema fuese a volumen constante, en vez de colocar número de moles, puedo hablar sobre concentraciones. Así de cualquiera. Si se forma, ya sabemos que aquí va a ser positivo. Y si se consume, va a ser negativo. Entonces ustedes pueden dar cualquier ejemplo. Por ejemplo,
el práctico número 3, que va a ser que ustedes, en la reacción que teníamos acá, que dice A más 2B flecha igual a C, me realicen el balance en función de la conversión de cada compuesto. Todo eso a partir de lo que habíamos dicho en esto. Es decir, ustedes van a ir reemplazando. Si yo quiero saber la concentración de B a la salida, voy reemplazando. En vez de que sea I, va a ser B. Claro que con su coeficiente. Ese va a ser el práctico número 3. Cualquier duda que tengan me la hacen, no hay ningún problema.